de Salud Mental del Condado de Imperial presenta su programa Exprésate. En esta ocasión, el tema recuperación de alcohol y drogas. Aquí empezamos. Regresamos, amigos. Estamos con Bonnie Walter. Ella es consejera en adicción y está trabajando en el programa para adultos de recuperación y alcohol y drogas. Y antes del corte estábamos hablando acerca de de la terapia grupal. Alguna de las intervenciones que tú enseñas es qué hacer después de una recaída. Exacto. Y estuvimos hablando acerca de, se analiza con una lupa esa recaída, y una de las técnicas es precisamente qué es lo que estabas pensando, qué estabas sintiendo antes de que te dieran esas ganas de tomar o de recaer. Y nos estabas hablando acerca de unas técnicas que también durante el corte, durante el break, estuvimos hablando de unas técnicas de relajamiento también que enseñan durante esta terapia que viene siendo, ¿por cuánto tiempo? Pues la terapia se recomiendan 6 meses. Entonces, por lo menos yo sé como paciente que voy a estar 6 meses acudiendo a tratamiento 2 veces por semana. Y las sesiones son de 1 hora y media cada sesión. Una hora y media, 90 minutos. Compromiso, de 3 horas. ¿Cuántas personas estamos hablando? Es un máximo de 12 personas. 12 personas. Entonces, es un círculo íntimo, la verdad, en donde por eso nos da la oportunidad de poder ver un poquito con lupa esas recaídas y aprender nosotros mismos en qué momento se me dificulta más el dejar de tomar o el no recaer. Como en el ejemplo que estábamos usando antes del corte, en donde la persona pues tenía que ir, era la boda de su hermana y tenía tiempo sin tomar, recayó, tomó. Entonces estabas analizando con esa persona qué es lo que estabas pensando, qué sentiste antes de tomar. Exacto. Pues parte de la intención de la terapia es aprender a reconocer 3 cosas y cómo se retroalimentan. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando cuando siento esta emoción? Y finalmente, ¿cómo actúo? ¿No? Uno de los grandes retos de una persona que sufre adicción es la compulsión. Y cuando hablamos de compulsión hablamos de una pérdida de control. Yo siento cierta ansiedad y directamente me voy a tomar y directamente me voy a usar una sustancia. Porque no se piensa en ese momento, y me imagino que es una de las etapas más difíciles poder decir, pues no pensé, simplemente hice. Ya cuando menos pensé ya estaba tomando. Recaí, exacto. Y ahí es en donde vemos nosotros con una lupa, como dices tú, y aprendemos esas técnicas de autocontrol. Porque pocas veces cuando, por ejemplo, que estamos hablando de una persona que lleva 2 semanas sin tomar o lleva 2 semanas sin recaer, y pocas veces la recaída pasa de un minuto para otro. La mayor parte de las veces la recaída puede ser totalmente prevenida, ¿no? Por ejemplo, hablamos de esa situación en donde estoy en una boda. Yo debo de anticipar que en un evento de este tipo mi ansiedad se va a elevar. Cuando mi ansiedad se empieza a elevar, generalmente mis pensamientos empiezan a ser obsesivos y empiezan a ser obsesivos acerca de la sustancia. Es que quiero tomar, pero no quiero tomar, pero es que si tomo y vuelvo a recaer, pero es que llevo 2 semanas sin tomar. Y entonces eso irónicamente, escalando. Exacto, eleva más la ansiedad porque hay una concentración negativa en no hacer un comportamiento. Cuando la intención aquí es sustituir ese pensamiento y el comportamiento por algo que ayude en el momento a que la ansiedad no se eleve a ese punto. Por eso hablábamos hace un momento de, por ejemplo, el ir y el decirle a alguien que sea tu apoyo emocional, ¿no? Ya sea tu esposa o alguien que en el momento tú sientas es un apoyo para ti, el decir, estoy sintiendo esto, ayúdame a distraerme. Ahora, entonces en el grupo hacemos, por ejemplo, utilizamos técnicas de distracción, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer durante el día para distraerme? El planear una rutina durante el día también, porque muchas veces el aburrimiento o el aislamiento tiende a ser lo que nos lleva a volver a tomar. Como el ejemplo que estabas usando de la persona clásica que recae los viernes. Exacto. Entonces, para eso pudiese ser una de las técnicas de distracción. Sí, y de planeación, ¿no? O sea, son varias técnicas que te digo sería difícil
difícil ahorita poder hablar de todas las destrezas que realmente se adquieren al final del tratamiento, pero en general lo que se trata aquí es que la persona diga, yo voy a prevenir y voy a anticipar ciertos problemas, y por eso tratamos de identificar quiénes son la gente alrededor de mí con las cuales tiendo a usar ciertas sustancias o tiendo a recaer más seguido. Si peleo con mi esposa y yo siento que eso es inevitable y generalmente eso me lleva a tomar, ¿cómo puedo prevenir o cómo puedo explorar posibles soluciones al problema para que eso deje de alterar mi estado de ánimo y de alterar mis pensamientos? Porque como todos sabemos, y yo casi siempre escojo el enojo como la emoción primordial que uso de ejemplo, porque el enojo es algo tan obvio y el enojo tiende a ser impulsivo. Ahí hablamos también de cierto impulso y pérdida de control cuando uno ya llega a un grado de enojo en donde uno está enfurecido, ¿no? Es muy diferente estar enfurecido a irritable, por ejemplo. Entonces le damos esas palabras a los clientes para hablar también de la ansiedad. Es diferente sentir una tentación leve a llegar al punto en donde nubló totalmente mi pensamiento y en lo único que puedo pensar es en la sustancia, porque eso quiere decir que la emoción ya llegó a un punto en donde el pensamiento va a estar totalmente reinado por esta emoción, igual que el enojo, ¿no? Cuando estoy totalmente enfurecido, pues es difícil para mí en un momento pensar, ¿no? Exacto. Es difícil Entonces, es por eso que es tan difícil, porque la persona posiblemente no ha aprendido a autoanalizarse y decir, pues no sé, posiblemente porque ya se identifica cuando la persona ya está nublada por ese enojo o nublada por ese sentimiento negativo. Claro. Entonces es donde ustedes autoanalizan con lupa y entonces dicen, ok, vamos a ver cuál fue el sentimiento principal que experimentaste antes de que escalara. Exacto. Y me imagino que les ha de costar mucho trabajo como para poderlo señalar con el dedo y decir, ajá, es aquí donde empecé. Claro. Es como ese termómetro que va subiendo. Exacto. Y eso es lo que empieza a suceder al principio. Cuando dejo de usar esas sustancias es cuando más noto la emoción, porque entonces está a flor de piel, ¿no? Recién dejé de usar, se me vinieron otra vez esas emociones y es ahí lo que tenemos que analizar en grupo, porque como te digo, la emoción no es el problema. Generalmente la gente llega a tratamiento, ya sea adicción o cualquier trastorno mental, y lo primero que quieren es una pastilla, o quiero que la psicóloga me diga algo para ya no llorar, quiero que me digan algo para ya no estarme enojando tanto con mi esposa, ya no me quiero sentir así. Entonces la emoción siempre es un síntoma, pero es un malestar del cual nos queremos deshacer. Lamentablemente la emoción es lo que nos hace responder y lo que nos hace atender nuestro cuerpo. Si no tuviéramos consecuencias negativas, como el malestar crónico de una depresión o del enojo, de la ansiedad, tal vez nunca nos diéramos cuenta que tenemos un problema de drogadicción. Porque tal vez no, me he alejado de la gente o estoy rodeada de gente en donde tal vez sea normal, o estoy en una etapa de mi vida como la adolescencia en donde todavía no es tan obvio el problema. Entonces ahí es en donde hablamos de que lo que empezamos a hacer con la adicción es a tratar de deshacernos de esa emoción, a sustituirla por otra, cuando realmente cualquier tratamiento efectivo de salud mental tiene que siempre analizar más bien el pensamiento que viene acompañado de la emoción. Porque si yo estoy deprimido y cuando estoy deprimido pienso, es que yo nunca voy a poder salir de este problema, en automático mi depresión se eleva. Porque si yo realmente estoy pensando que no hay salida de donde estoy yo y no puedo ver esa salida, entonces la depresión se eleva. Sí. Y se puede elevar, como sabemos, a grados muy peligrosos, ¿no? Sí. Entonces, finalmente lo que tenemos que hacer es decir, la emoción la tengo que aprender a aceptar como parte de mi realidad. Y ahí es en donde hablamos de la aceptación y de la realidad. Yo no tengo que aceptar solamente que tengo un problema, no. Yo tengo una tendencia a tomar, tengo una tendencia al descontrol de esa sustancia. Pero más allá de eso, yo tengo una tendencia a querer callar mi emoción. Yo tengo una tendencia a querer ignorarlo. Y es entonces que se hace más grande y ocupo más de la sustancia para poder saber vivir mi vida. Entonces la clave aquí es cambiar nuestro pensamiento para que pueda influir en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de sentir influye en nuestro comportamiento. Sí, es cambiar el pensamiento.
finalmente, yo siempre les digo, finalmente, después de mucho tiempo y esfuerzo, esa emoción va a ir disminuyendo, porque el malestar y el problema en mi vida va disminuyendo. Pero si el problema en mi vida y el malestar es tan grande, esa emoción no se va, solamente la ahogo, la reprimo. Sí. Y entonces la clave aquí no es deshacerse de las emociones, No. sino que poder eh, poder Exacto. controlar y cómo poder convivir con esa emoción y poder tener el control de decir aquí aquí voy a tener el control para que esta emoción negativa no escale. Exacto. Sí. Y entonces estamos acá en la niñez. En la adolescencia o inclusive como adultos, un trauma fuerte que cambió mi manera de percibir el mundo, que totalmente vino y hizo que mis emociones se elevaran, emociones que yo tal vez nunca había tenido o que no sé bien cómo manejar y cómo controlar, sobre todo cuando hablamos de alguien en la niñez o en la adolescencia, en donde todavía no tengo esa habilidad mental para poder saber bien cómo manejar esta emoción, pero estoy muy impresionado por lo que me pasó en casa o por lo que pasó aquí. Y entonces mis amigos, yo a cierta edad veo que toman y se divierten, ¿no? O a lo mejor me ofrecieron por ahí un marihuana o hoy en día metanfetamina, que es tan común y que todo el mundo lo hace, y digo, bueno, lo voy a probar, y me doy cuenta que ese día me sentí bien. Pues se me olvidó como viene siendo ese sentimiento negativo que traigo cargando desde la niñez. Exacto. Y me vuelvo a veces una persona más divertida, una persona más extrovertida, una persona que puede y entonces entramos en la negación. Y en la negación no se entra a la etapa final de la adicción, ¿no? Eso es un mito. A la negación se entra desde el principio, en donde yo no quiero aceptar la emoción que va acompañada de un trauma. Y yo creo que eso es lo más normal del mundo. Nos pasará a ti, a mí, a cualquier persona que sufrimos algo fuerte. No sabemos cómo manejarlo. Y hay gente que tiende a irse por la adicción a una sustancia, y hay gente que tiende a irse por la adicción a la comida, y hay gente que tiende a irse por la adicción al sexo. Y tantas cosas que me hacen sentir mejor. Entonces, yo creo que eso es lo que muchas veces marca el principio de un proceso también de aprendizaje, de decir, es que yo sé que esto ayuda. Cuando yo tomo esto, yo me siento mejor. Sí.